Queridos amigos, tanto tiempo de reflexión intermedia sin entender lo que pasaba y tomándonos tiempo para hacerlo. Pero en el día de hoy, en el comienzo, podríamos decir, de un viaje, un corto viaje importante que venimos planeando desde hace tal vez 18 años, ahora que lo comienzo a entender, en el día mismo de la partida, las cosas empiezan a aclararse. Como siempre pasa, porque recuerden aquellas citas bíblicas, pero están en todos los libros sagrados, como que Dios aprieta, pero no ahorca. Eso nunca sucede. Son solo programaciones que tenemos y que nos impiden ver con claridad la realidad, porque eso es lo que muchos quieren. Pero, como les decía, en el umbral, y van a ver que esto tiene mucha importancia, esta palabra, en el umbral de mi viaje a las alturas, miren lo que les digo, a un lugar más alto, para no ahogarme, porque muchos estamos sintiendo esto desde hace tal vez 20 años, más bien 18, porque tal vez hay una etapa de 36 años que estamos viviendo de manera muy poderosa, y esos 18, que no por casualidad es un 9 que significa el cambio y la terminación de algo, como son los 18, donde en nuestra cultura los niños pasan a ser adultos en los 18, no por casualidad. Todos estos cambios también son adultos completos a los 21, porque la realidad se divide en septenios, nuestra vida se divide en septenios. Pero miren lo que sucede desde hace muchísimo tiempo, tal vez esos 18 años, está la sensación de que el agua nos va a pasar por arriba, que hay que estar en un lugar alto para salvarse del agua. Miren lo que les digo, todo esto va a cuajar luego, se va a entender con claridad, porque muchos de ustedes, de los que tengo en mis canales, son trabajadores de la luz y también están buscando profundamente qué es lo que está sucediendo desde hace muchos años. Pero yo recién lo vengo a comprender en una medida y a cerrar esa comprensión fantástica cuando encuentro lo vengo a cerrar cuando encuentro en el garage de mi casa, donde estoy preparando el auto para ese pequeño viaje. Miren lo que les voy a decir, ese pequeño
pero enorme viaje que nunca hemos realizado, jamás en nuestras vidas no lo hemos realizado, me encuentro con un vehículo nuevo estacionado cerca del mío con una matrícula 8833. Pero como yo he aprendido a respetar la numerología que me rodea, obviamente eso cerró todo el razonamiento que desde hace demasiados años estoy haciendo. Muchos amigos de elevada conciencia, algunos de ellos ya no están, también tenían esta sensación de que tenían que subirse a una altura para salvarse del agua. Miren lo que les estoy diciendo, pero lo sentíamos de esa manera sin comprender que todo es simbólico para nosotros, que nuestra mente trabaja simbólicamente, nuestra conciencia con nuestra mente interactúan de forma simbólica. Pero esto es muy interesante de entender a fondo, porque todo esto está allí. Y de hecho yo estaba preparando, y lo sigo haciendo, mi viaje a las alturas, en un momento conceptualizado como las alturas de los Andes, y entonces había preparado una valija con camperas abrigadas, con buzos de abrigo y una serie de cosas, porque me parecía que iba a tener que mudarme para un lugar más alto, pero que inevitablemente iba a ser frío y muy complicado. Pero esa percepción que duró años, añares, diría yo, cambió radicalmente en los últimos días, donde mi intuición me acercó a alturas, pero en el calor. Fíjense lo que les digo, pasamos de los Andes a, obviamente, Río Grande, algunas alturas en Río Grande, en la sierra de Río Grande, donde ya tenemos algo reservado. Pero miren lo que les digo, pero ahí empezamos a comprender, pero no sin la guía de las sincronicidades, de lo que sucede en nuestra vida, como siempre es. Miren lo que les digo, hace algo así como 15 días, y yo lo he compartido con las personas que amo, con las personas cercanas que amo, además, porque siempre hacemos esto, quienes estamos acostumbrados a haber vivido siempre en una dimensión tal vez diferente a los demás, a ser diferentes, entre comillas, a los demás y a ser juzgados muy duramente. Por eso, solamente nos manejamos en general con aquellos que están a la par con nosotros mismos en nuestra frecuencia, en nuestra conciencia, en nuestros intereses y mucho más, para no ser juzgados con tanta severidad, o por lo pronto, como con las personas que amamos, en muchos casos en diferente estado de conciencia que nosotros, pero nos juzgan, pero con amor. Y eso es extremadamente importante para quienes hemos sido juzgados muy duramente durante muchísimo tiempo. Pero todo tiene que ver con lo que estamos tratando hoy, porque ese 88-33 que cerró totalmente
mi análisis de años y años fue fantástico porque miren lo que les digo, como les decía, no sin experiencias sincrónicas, fantásticas, que nos lleven a entender. Y como les contaba a mis seres queridos hace algo así como 2 semanas, viniendo para Punta del Este, al aproximarme a Punta Ballena, por la ruta, que es una subida muy larga de más de 1 kilómetro, me encuentro con una mancha de sangre en la ruta que se prolongaba por prácticamente 2 kilómetros. Eso fue muy poderoso, como que me aprisionó el corazón, me apretó el alma a entender lo que había pasado. Alguien había arrollado algún animal y tal vez, según lo visualicé, gritando y sangrando, lo siguió arrastrando por casi 2 kilómetros, a lo largo de los cuales todavía está la marca y el reguero de sangre de 2 kilómetros en la ruta que llega a Punta del Este desde Montevideo. Todavía está allí la mancha, parece indeleble. Tal vez para que muchos de nosotros empecemos a comprender. Y yo en ese momento tuve un pensamiento muy poderoso que decía: la Tierra no puede seguir así. La frialdad de muchos no puede seguir así. La conciencia no puede continuar siendo tan baja como para que alguien arrastre un animal muerto, al principio seguramente con sus aullidos y mucho más, durante 2 kilómetros sin detenerse. Y esa experiencia se juntó 15 días más tarde, el día de ayer, con otra que tuve al ir a un supermercado para buscar algo que mi hijo me había pedido antes de mi viaje para nuestra compartida mascota. Pero miren lo que les digo, al aproximarme al supermercado, a mano izquierda, en el cantero central de la avenida, vi una forma que me asustó porque parecía un niño, algo pequeño, sobre el cantero central de la avenida con gran tránsito. Y entonces como que me desvié automáticamente al ver eso en el rabillo del ojo. Pero después me di cuenta por el espejo que no era un niño. Era un discapacitado que no tiene las piernas de la rodilla para abajo, que siempre está ubicado en la entrada del supermercado en su silla de ruedas para ver si recibe algo de quienes pasan por delante al salir del supermercado. Él estaba cruzando de manera muy dificultosa, como entenderán, por no tener las piernas cortadas arriba de la rodilla. Cruzó la primera avenida en su silla de ruedas, según me lo relató después,
y obviamente pasó la silla de ruedas por el cantero central, que es alto y hormigonado, y él se pasó por arriba del cantero sin sus piernas y se volvió a subir en la silla como vi en mi espejo en la lejanía, para después, obviamente, dirigirse a la entrada del supermercado. Yo hace años que tengo en el costado de mi auto dinero para los acomodadores de los autos que siempre solicitan una colaboración, y tengo billetes del doble de importancia o 4 veces la importancia de los primeros, de los acomodadores, para este señor que siempre lo veo en la salida del supermercado y colaboro con él. Pero él no pide nada, simplemente está allí, esperando la caridad de alguien. Entonces, en esta oportunidad que yo ya había estacionado dentro del supermercado, al entender, entré y compré lo que quería comprar, pero después de eso pedí para dejar el carro en una de las cajas que no se estaba usando para salir a hablar con este hombre, porque quería ofrecerle algo más que lo que siempre le ofrezco. Entonces salí y fui a hablar con él, y me encontré con un ser fabuloso que estaba comiendo como unas galletitas de una bolsa. Pero le digo, ¿estás desayunando? Y él me dice, yo y el Pepe. Y me muestra un tero, que es un animal uruguayo, un bichito fantástico, un ave fantástica, protectora de sus crías, un animalito muy atento, muy cuidadoso, con una enorme vista, con una vista fabulosa, y que es de las pocas aves pequeñas que se anima a enfrentarse a las águilas y a aves de otra envergadura sin problema, porque tiene púas en las alas y con ellas defiende a sus crías. Pero este pajarito, este ave, estaba a unos metros de él y él le estaba tirando las galletitas, diciéndome, todos los días desayunamos juntos, Pepe y yo, algunas galletitas que traigo de mi casa. Entonces, obviamente, me surgió decirle, ¿cómo puedo yo alegrar tu desayuno, alegrar tu día? Y el hombre, con extrema humildad, ¿qué puedo traerte del supermercado?, le dije yo, para alegrar tu desayuno y tu día. Y con extrema humildad me dijo, una chocolatada. A lo que yo me di vuelta y regresé al supermercado. Pero antes de eso le dije, ¿y algo más? Y me dijo, no es necesario, no se moleste. Entonces yo regresé, busqué la chocolatada, que normalmente viene de 200 mililitros, y yo estaba pensando que tenía que llevarle una que pudiera abrir, porque normalmente vienen en Tetrabric, que es un poco duro de abrir. Pero encontré que no, que ahora hay nuevos Tetrabrics que tienen tapa y que son de 1 litro. Yo quería llevarle algo más grande para que tuviera a lo largo del día.
esa chocolatada. Y luego de levantar esa chocolatada, que aquí se llama Colette, pasé a levantar una bandeja de sándwiches de jamón y queso que también adicioné a mi carrito. Luego de eso, obviamente, aboné y salí del supermercado, pero al llegar al auto me encuentro con dos amables señoras que estaban reponiendo las bolsas de basura de los basureros del supermercado, del estacionamiento del supermercado, que me saludaron muy amablemente. Buen día, señor, buen día, las dos, y yo, buen día, señoras. ¿Cómo están en este hermoso día? Y ellas me dijeron, muy bien, muy bien. Y siguieron su labor en otros basureros. Yo abrí mi auto, bajé la carga que tenía que llevarle a mi hijo y cerré el auto, pero antes de eso bajé la carga, puse el Colette y los sándwiches arriba del techo del auto, cerré el auto, fui a dejar el carro del supermercado en su lugar y volví a agarrar los sándwiches y la chocolatada para llevarle a este hombre, cosa que hice un minuto después. El hombre, con extrema humildad, me dijo, no era necesario tanto. Entonces, yo le dije, ¿cómo que no? Claro que sí, es necesario. Así tenés un desayuno fantástico, como deberíamos de tener todos los días, siempre. Miren lo que les digo. Y esto tiene mucho que ver con el 88-33 del día de hoy. Pero bueno, me despedí de aquel hombre que con extrema amabilidad me quedó agradeciendo desde lejos, con su cabeza agachada y sus manos juntas. Pero cuando regresaba al auto, vi a las dos señoras que me estaban mirando y que con la misma gestualidad que aquel hombre me agachaban la cabeza y juntaban sus manos en el pecho, en aquel símbolo tan conocido por todos, poco usado por estas latitudes. Yo lo uso desde hace mucho tiempo, aquel símbolo del namasté, de las manos juntas, que también tiene que ver con el rezo, por ejemplo, en el catolicismo, la posición de la Virgen María. Pero miren lo que les digo, aquellas mujeres estaban en esa posición y me gritaron, muy bien, todos deberíamos hacer eso. Y yo le dije, sí, es verdad, gracias, 3 veces, como suelo decirlo, siempre 3 veces, agradeciendo por mi pasado, por mi presente y por mi futuro. Pero me subí al auto y saludándolas, también luego a aquel hermoso hombre en la salida del supermercado, me vine para mi casa. Pero estos 2 eventos fueron parte crucial de mi elaboración, donde termino comprendiendo lo que me está sucediendo desde hace 18 años. Y esto es muy fuerte porque hay una palabra que me está
enloqueciendo desde hace mucho tiempo y la palabra es una no muy utilizada, que se llama liminal, 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 que viene de el latín, que entre nosotros nunca existió, que es una creación de los oscuros para opacar otras cosas, igual que la Atlántida, igual que muchas cosas. Estoy entendiendo ahora que la Atlántida realmente era Sudamérica, pero que todos querían ocultar eso, los europeos, para conservar algo diferente, pero no Sudamérica. Sudamérica de los grandes sitios de conciencia peruanos, bolivianos, argentinos, de los grandes sitios elevados de conciencia, miren lo que les digo, pero que insólitamente fueron elevados después, al elevarse los Andes con los sitios incluidos en muchos aspectos. Pero esa palabra liminal que me enloquece en los últimos tiempos tiene que ver con el limen, y el limen no es otra cosa que el umbral, pero es muy importante entender, porque eso me llevó a entender absolutamente todo, cuando el limen, que es el umbral, es las zonas de pasaje, las fronteras, los estados tal vez intermedios entre un estado anterior y un estado nuevo. Miren lo que les estoy diciendo, es muy fuerte porque todo está allí. Y eso era la sensación que yo tenía y el viaje que tengo programado para traspasar fronteras, miren lo que les digo, traspasar fronteras, obviamente estados intermedios entre estados anteriores y estados nuevos. Porque esa palabra, liminal, la pueden buscar, también se aplica a las transiciones. Miren, ¿cuáles son las transiciones en la vida moderna? Los aeropuertos, las salas de espera. Pero miren lo que les digo, según dice la definición, las salas de espera vacías, las etapas de cambio personal, que sabemos que lo estamos haciendo. Eso no es ninguna novedad. Pero lo que sí me quedó claro es que la simbología es muy poderosa y que teníamos que ir más alto, más elevado, porque nosotros simbólicamente tenemos la idea de altitud asociada a la idea de conciencia elevada, porque nuestra conciencia la situamos en el cerebro, donde obviamente no está, pero sí está en el campo sobre nosotros. Y entonces la situamos allí, más alto. Y entonces teníamos la idea de que tenemos que ir más alto para salvarnos del agua. Miren lo que les digo, del agua. Porque el agua se ha estado movilizando en la Tierra y yo la vengo siguiendo, los niveles mareográficos de manera muy cercana para entender si realmente había cambios en el agua, que está obviamente cambiando y que va a haber más cambios en el agua, que es comandada por la luna. Y yo lo entendí muy claramente cuando tengo una luna en mi living de mi casa. Pero
una luna que ya tenía el padre de una novia que yo tenía a los 15 años, una luna muy importante, miren lo que les digo, que yo adoraba, un cuadro fabuloso, una luna de Cunio, un cuadro valiosísimo que pocos hay, con una luna entre nubes, fantástica luna entre nubes, porque la luna siempre se asocia con lo femenino, porque el sol es el padre y la luna es la madre, siempre se asocia con lo femenino, con la intuición y con el poder de comprender y de intuir las cosas y tener las emociones que nos permitan entender. La luna mueve el agua de la tierra y también la de nuestro cuerpo, que significa simbólicamente la emoción. Y allí me vino un flash muy poderoso de entender que teníamos que irnos a las alturas, elevar nuestra conciencia para evitar que nuestras emociones, miren cómo me afecta, que nuestras emociones nos ahoguen de alguna manera. Entonces, esto me resultó clarísimo para que no nos ahoguen las emociones, como me sucedió a mí en esas dos oportunidades, de manera perfecta con lo del animalito en la ruta y también lo de esta hermosa alma en el supermercado. Debemos irnos a las alturas, elevar nuestra conciencia para que no nos ahoguen las emociones que vamos a sentir. Claro que sí, las vamos a sentir de manera muy poderosa y van a cambiar toda nuestra vida. Pero eso está asociado con las fechas que teníamos claras. Miren, en este momento que es el minuto 32:42, se me ocurre mirar, porque es el minuto 33 el que viene, exactamente como la chapa del auto, 88:33. Ya está siendo en este momento el minuto 33. Pero lo poderoso de mi revelación, de esta iluminación, y tengan claro que el 33 tiene que ver con eso, con la iluminación, tiene que ver con la compasión, que es lo que yo sentí en esas y en miles de oportunidades, que es lo que sentimos con nuestra emoción, la compasión por los demás, que es el estado más elevado de la conciencia y del alma, la compasión, el número 33, por eso se asocia con el Cristo, con también la trascendencia del Cristo. Miren lo que les digo, que muere a los 33 años y pasa de estado, pasa el limen, el umbral, y va de un estado a otro, del estado humano, en esa epopeya, en esa historia de el Cristo o Jesús, pero que en realidad se repite con todas las deidades planetarias de la misma manera, con los mismos datos, exactamente. Entonces las cosas quedan muy claras, porque los días que sentíamos que nos íbamos a ahogar, que iban a estar entre el 17 y el 20 o el 22 de este mes de febrero,
Son los días donde vamos a pegar el salto de conciencia impresionante que se viene para todos nosotros, lo que muchos de nosotros en alguna manera, de forma figurada, llamábamos el flash solar, que vamos a recibir una energía poderosa que nos va a ayudar a dar ese salto de conciencia, cambiando nuestro ADN de forma muy profunda, como ya se viene cambiando desde hace años, cosa que yo explico en mi libro El secreto de la inmortalidad, donde abarco la multidimensionalidad humana. Pero aquí viene la otra parte importante de esta explicación. La otra parte importante es que lo que vamos a afrontar en los próximos días es un cambio dimensional, un cambio de dimensión muy poderoso, porque todos nosotros conocemos la primera, la segunda, la tercera dimensión y podemos decir que somos tridimensionales, tenemos ancho, largo, profundidad o altura, eso está claro, que esas dimensiones las tenemos claras, pero no entendemos y nos es muy difícil comprender las dimensiones arriba de esas tres dimensiones, de plano, profundo, ancho y alto. Aparte de esas tres dimensiones, nos es difícil entender cómo sería la cuarta dimensión. Si la entendemos como la dimensión espiritual que tenemos, nuestra alma y mucho más, que obviamente es todo eso lo que está ubicado en nuestra multidimensionalidad, donde están nuestros antepasados, nuestras memorias y mucho más, que todo se encuentra en el ADN, en la parte que los científicos llamaban el ADN basura, como siempre nos manipuló la ciencia. El ADN basura es donde está toda nuestra información de nuestras vidas sobre este planeta y tal vez sobre otros. Pero miren qué interesante lo que termino comprendiendo, que el cambio es un cambio de multidimensionalidad y lo que viene en los próximos días, y estamos hablando de una semana, es el cambio dimensional poderoso que todos estamos esperando y todos los trabajadores de la luz que escuchan mis mensajes habitualmente estamos aguardando desde hace muchísimo tiempo, cientos de años. Es muy importante lo que viene, pero nunca lo hemos vivido en nuestras vidas. Entonces no comprendemos lo que es, no podemos sentir y no podemos definir con claridad lo que viene para todos nosotros. Sí tenemos claro, y ayer alguien hermosamente que trabaja conmigo y que tiene una hermosa familia y que me decía que hace años que ella y su pareja están pensando en comprar una parcela en un cerro que se llama Catedral y que es el cerro más alto del Uruguay. Yo entendía que todos tenemos, unos más y otros menos, en diferentes magnitudes, la misma necesidad de ir más arriba. Y el ir más arriba es elevar la conciencia, que es lo que viene pasando en mi caso desde hace 30 años, tal vez,
cuando empecé a abandonar cosas de la tridimensionalidad, del materialismo y mucho más, aunque continuara en esa ruta para continuar acompañando a los demás. Pero esto fue una revelación poderosísima, y la revelación que me vino es que lo que va a suceder ahora, en la próxima semana, tal vez los próximos 10 días, vamos a cambiar nuestra conciencia para una superconciencia, como la que yo experimenté en esos momentos de la ruta con el animalito arrastrado y del supermercado, donde mi conciencia me mostró, siempre con la misma frase detrás: la Tierra no puede seguir así, la conciencia humana no puede continuar tan baja, tenemos que seguir elevando la conciencia. Y es lo que va a suceder en la próxima semana, tal vez prolongada en varios días, mucho más de un mes o varios meses. Se va a ir cambiando, unos más y otros menos, unos que ya están en cierto estado de conciencia cambiarán de forma brusca, que es lo que yo estoy sintiendo, y otros más tridimensionales, diríamos nosotros, cambiarán paulatinamente en el caos que vamos a vivir, porque va a haber un caos en la división de las líneas de tiempo de una conciencia y de la otra. Como yo estaba viendo en Argentina ahora, donde un 20 y pico % de la población se resiste y sigue rompiendo las veredas de todos con martillos para tirar piedras contra las fuerzas de seguridad y contra los comercios y contra aquellos que están mejor que ellos, que están todavía en una muy baja conciencia, y lo podemos ver con claridad porque en general están vestidos de negro. Y nuestra conciencia identifica los colores, la vibración de los colores. El negro y el rojo son de los más bajos en vibración y en conciencia, y eso lo pueden entender con claridad si les digo que los cardenales del Vaticano se visten de negro y rojo, pero al Papa lo visten de blanco, que es el otro extremo de la frecuencia vibratoria, el blanco, lo más alto, después del azul, el celeste y algunos otros colores. Entonces todo está a la vista, queridos amigos, y solo tenemos que trabajar en ello para entender el 8833 que va a estar en los primeros lugares de este mensaje, que tiene que ver con la abundancia, porque el 8 y el 88 es la abundancia máxima, la abundancia que nunca tuvimos, que tiene que ver con aquel hombre en la salida del supermercado, y el 33 con la compasión y la maestría
Tal vez, miren lo que les voy a decir, con la abundancia y la maestría en compasión, que es lo que yo estoy viviendo en estos momentos y quería compartirlo con ustedes. Gracias, gracias, gracias. Namaste.